La publicación en el año 1543 del Tratado de Copérnico, donde la Tierra giraba alrededor del Sol y también sobre sí misma, puso a la comunidad de pensadores del Renacimiento del revés. Y en verdad es lógico que se resistieran a abandonar un modelo, el modelo geocéntrico, que llevaba más de 1500 años vigente. Pero además de esta resistencia al cambio de paradigma, también es verdad que pusieron unas objeciones muy claras. La más importante de ellas quizá era que el modelo copernicano suponía que la Tierra se movía a unas velocidades extremas. Pero para entender bien el papel que jugaron la Iglesia, los académicos y el propio Copérnico en este episodio histórico, escuchemos al mismísimo astrónomo. Mis estimados colegas, hombres de ciencia y servidores de la Iglesia. Durante años serví fielmente como clérigo colaborando en el cálculo del calendario gregoriano que todavía en pleno siglo XXI usáis y en otros deberes que el Santo Padre y la Iglesia me encomendaron. Dedicando mi obra sobre el modelo heliocéntrico al Papa Pablo III no busqué otra cosa que conseguir legitimación y protegerme de las críticas más severas. Al recibir la bendición papal, pensé que la obra podría tener una mayor aceptación y evitar ser condenada de inmediato. Mi propuesta de colocar al Sol en el centro del cosmos no fue un ataque a nuestras creencias ni a los antiguos sabios, sino un intento de simplificar lo que durante mucho tiempo fue complicado. El sistema ptolemaico, aunque útil, se había vuelto cada vez más intrincado con sus múltiples epiciclos y ajustes. Yo, en cambio, propuse que si el Sol, la fuente de luz y vida, ocupara el centro, los movimientos de los planetas se entenderían de forma más natural y sencilla. Es cierto que mi modelo todavía requería epiciclos, pero menos que el anterior y además facilitaba el cálculo de las posiciones de los planetas. Hubo mucha resistencia a creer en mi modelo porque no se entendía que la Tierra se moviera tan rápido y no lo notáramos. Además, no se advertía ningún movimiento en las estrellas fijas debido al cambio de perspectiva según el supuesto movimiento de la Tierra. Yo aduje que probablemente las estrellas estaban muchísimo más alejadas de la Tierra que los demás planetas y por eso no percibíamos ningún cambio. Quizás podamos entender mejor el azoramiento de los académicos de la época si analizamos cuán rápido se movía la Tierra de acuerdo al modelo de Copérnico. Para empezar, tenemos que tener en cuenta que en el siglo XVI ya se tenía una estimación del perímetro terrestre, así como de su radio. De hecho, fue en el siglo III a.C. cuando el astrónomo y matemático Eratóstenes hizo una muy buena medición de esos parámetros de forma, todo hay que decirlo, indirecta y muy ingeniosa. Pero esto sería tema para otro vídeo. Por cierto, ¿os acordáis de la famosa biblioteca de Alejandría? Pues Eratóstenes estuvo a cargo de esa biblioteca por encargo de Ptolomeo III, que era el nieto del general que ocupó Egipto en tiempos de Alejandro Magno. Bueno, de hecho, bajo su mandato. En cualquier caso, el cálculo que hizo Eratóstenes arrojó un valor de 252.000 estadios egipcios para el perímetro terrestre, suponiendo que la Tierra fuera una esfera perfecta. Esto equivale a unos 39.690 kilómetros actuales. De hecho, el perímetro medio del planeta Tierra, y digo medio porque ya sabéis que el planeta Tierra está achatado por los polos, pues es de unos 40.075 kilómetros. Así que ya veis que su estimación, su cálculo, realmente fue increíblemente bueno. De todos modos, resulta que en el siglo XVI la mayoría de académicos tomaba como valor para el perímetro terrestre un valor mucho menor, que equivalía a 180.000 estadios egipcios. Y dirás, ¿y eso por qué? Por cierto, 180.000 estadios egipcios equivale a unos 28.350 kilómetros, o sea, que la Tierra en esta estimación es mucho más pequeña. Y eso, como decía, ¿por qué? Pues porque ya sabéis que en esa época, pues Claudio Ptolomeo, el astrónomo del que hemos estado hablando tanto, pues era un semidios de la astronomía y de las matemáticas, era una autoridad. Y fue él quien hizo ese cálculo que, como veis, es erróneo. De todos modos, en el mismo siglo XVI ya había gente que ponía en duda ese valor. ¿Y por qué? Pues porque a finales del siglo XV, pues Cristóbal Colón llegó a lo que él creía que eran las Indias, engañado
por esa estimación de Claudio Ptolomeo, porque él realmente cuando llegó a América pensó que había llegado a las Indias, que ya había dado toda la vuelta, porque con la estimación de Ptolomeo, pues el tamaño de la Tierra era más pequeño de lo que es en realidad. Para mostrar el punto de este vídeo, tomaré como valor para el perímetro terrestre el de 40.000 kilómetros. De todos modos, si tomáramos el valor de Ptolomeo, es verdad que tendríamos unos valores más pequeños, pero veríais que también serían impactantes. Si atendemos a la rotación de la Tierra, una persona que estuviera en el Ecuador, a lo largo de 24 horas habría recorrido todo el perímetro. Habría recorrido, de hecho, 40.000 kilómetros. Entonces, 40.000 kilómetros es la distancia recorrida. Para calcular la rapidez, pues 40.000 kilómetros en 24 horas, esto arroja un valor de 1.666 kilómetros por hora. Es decir, una persona que viva pues en el país Ecuador, que justamente obviamente está en el Ecuador, pues se está moviendo con una rapidez de 1.666 kilómetros por hora. ¿Os dais cuenta? En mi caso, yo vivo por aquí, por Barcelona, y la latitud es de unos 42 grados, por lo tanto, el perímetro que yo recorro, como veis, a ver que os lo enseño, el perímetro que yo recorro, la circunferencia que yo recorro en un día es bastante más pequeña. Y de hecho, pues equivaldría a más o menos unos 1.200 kilómetros por hora. Aquí, tan quieto como me veis, estoy yendo a 1.200 kilómetros por hora respecto al eje terrestre. Entonces, ¿os dais cuenta que para aquella época estas velocidades, estas rapideces son una auténtica burrada? Sí, es verdad que hoy día los cazas pues, de última generación llegan a 2.500 kilómetros por hora. Pero bueno, para aquella época 1.200 o 1.666 eran valores inconcebibles. Pero es que la cosa se pone aún peor si tenemos en cuenta que la Tierra da la vuelta alrededor del Sol según el modelo heliocéntrico. En aquella época no conocían el perímetro de la órbita terrestre porque no sabían la distancia que había del Sol a la Tierra, pero obviamente tenía que ser un círculo mucho mayor que el del perímetro terrestre, un círculo muchísimo mayor. Por lo tanto, ellos sabían que aún esa rapidez tenía que ser increíblemente mayor, muy superior a esos 1.666 kilómetros por hora. Claro, vamos a ver con los valores que sabemos actualmente. Tenéis que pensar que con el valor que sabemos actualmente, la circunferencia media de la órbita terrestre es de 940 millones de kilómetros. Entonces, si tenemos en cuenta que esto lo hacemos en un año son 365 días, por lo tanto, pues 365 días, cada día 24 horas, pues estos son 8.760 horas. O sea, en 8.760 horas recorre la Tierra, es decir, yo, que estoy en la Tierra, recorro 940 millones de kilómetros. Vamos a hacer el cociente para calcular la celeridad y, como veis, es que estamos yendo a más de 100.000 kilómetros por hora, de hecho a más de 107.000 kilómetros por hora. ¿Os dais cuenta que esta celeridad, esta rapidez es absurda? Pues lógicamente en aquella época pues les costaba mucho creer que la Tierra se movía con esta rapidez y ellos en cambio, igual que nosotros, no lo notamos. En todo el vídeo he estado hablando de rapidez o celeridad en vez de velocidad. Y esto es porque Galileo definió la velocidad como desplazamiento partido tiempo. Y el desplazamiento no siempre coincide en valor con la distancia recorrida. De hecho, para empezar, el desplazamiento es una magnitud vectorial, es decir, que tiene que llevar asociado
una dirección, mientras que la distancia recorrida es una magnitud escalar, se define únicamente con valor y unidad. Por lo tanto, cuando hablamos de velocidad, estrictamente deberíamos dar una indicación de dirección, porque es una magnitud vectorial, es una flechita, así hablando vulgarmente. Tal y como vemos en la imagen, distancia recorrida y desplazamiento, como estaba diciendo antes, no siempre coinciden en valor. Aquí vemos un ejemplo. De lo que se dio cuenta Isaac Newton es que si medimos el desplazamiento y la longitud recorrida en un intervalo de tiempo cada vez más pequeño, los dos valores sí que cada vez se parecen más. De hecho, si lo hacemos muy pequeño el intervalo de tiempo, entonces los dos valores coinciden. Es por eso que cuando hablamos de valores instantáneos, es decir, de rapidez instantánea o de velocidad instantánea, sus valores sí que coinciden. Y eso justamente es lo que mide un velocímetro. Bueno, pues hasta aquí este vídeo. Comentad, dadle a like, un fuerte apoyo y nos vemos muy pronto.